Muy buenas noches, bienvenidos al estudio bíblico de discipulado. Este es ya el número 13 de esta serie de estudios bíblicos de discipulado, en lo que los hermanos y hermanas van entrando. Me presento nuevamente, mi nombre es el pastor Ramón O. Martínez Orabona y por la gracia de Dios soy pastor en la Iglesia Bautista El Redentor, cuyo templo ubica en la avenida Main, en la urbanización Santa Rosa, en Bayamón, Puerto Rico. Pero, al igual que los pasados 3 meses y un poco más, en esta noche, tu hogar y el mío, ambos se constituyen en casa de Dios, puerta del cielo. Todos los hogares que abren para la transmisión online, quiero que sepan que son extensiones del templo donde el Señor habita. Así que en esta noche, bajo el tema Conociendo la voluntad de Dios, conociendo la voluntad de Dios, vamos a dar paso al estudio bíblico de discipulado. Déjame ver si la productora me dice que ya arranque. Tenemos unos cuantos conectados ya. 6, muy bien. Pues saludo a los 6 multiplicados por varios hermanos más que puedan estar en sus hogares. Bienvenido, bienvenida. El que no estuvo a tiempo, pues en la medida que pueda más tarde, sabe que subimos estas transmisiones a nuestro canal de YouTube, Iber Bayamón TV, IBER, las siglas de Iglesia Bautista Redentor, Iber Bayamón TV, o a través del mismo Facebook, Iber Bayamón, así que los puede contactar. Esta es la clase número 13. Si luego de la misma no has visto ninguna anterior y te interesa, puedes ir al canal de YouTube y ahí vas a ver la clase 1, clase 2, clase 3 con sus respectivos títulos. Así que en esta noche vamos a tocar el tema de conociendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos quisieran conocer a ciencia cierta cuál es la voluntad de Dios particular para tu vida y para mi vida? ¿Verdad que eso es algo que ¿verdad? Nos interesa, queremos saberlo? Pero vamos a ver qué nos habla la Escritura en esta noche. Estos estudios bíblicos de discipulado, como he dicho desde un principio, me encantan porque el libro de texto principal es la misma Biblia, la poderosa palabra de Dios. ¿Qué tal si me acompañan en una oración en esta noche? Señor, con corazón agradecido por este día, vamos hasta ti, dando gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tus cuidados, gracias porque estás aquí con nosotros ahora, gracias porque estás a la distancia con mis hermanos y hermanas. En esta noche, Dios, queremos aprender cada día más de la Escritura. Bajo el tema de conociendo la voluntad de Dios, nuestros corazones anhelan conocer cuál es tu voluntad para con nosotros en este tiempo, ahora. Háblanos en nuestra vida, comenzando conmigo. Yo necesito escuchar tu voz. Necesito aclarar muchas cosas. Yo sé que mis hermanos a la distancia también. Háblanos y que podamos ser receptivos a tu bendita y poderosa voz. Por Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, pues damos comienzo al estudio en esta noche conociendo la voluntad de Dios. Algunas veces nos puede parecer que la voluntad de Dios está escondida. Es como un tesoro enterrado y solo tenemos pequeñas partes, ¿verdad? Partes de un mapa incompleto para poder encontrar eso. Y estamos buscando como si fuera un mapa dónde está la X. Y ahí está la voluntad de Dios. Y escarbamos por un lado y buscamos diferentes alternativas. Pero ¿sabe qué? Aunque a veces nos parece que eso es así, ¿es esto verdad? ¿Está Dios manteniendo sus planes alejados de nosotros como si fuera un secreto escondido? ¿O Él nos permitirá seguirle para que nos guíe paso a paso? En Proverbios 3, versos del 5 al 6, se nos puede aclarar los malentendidos acerca del conocimiento de la voluntad de Dios. Se nos pide que meditemos esto cuidadosamente. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que en esta noche vamos a hablar acerca de conocer la voluntad de Dios. Y vemos que este proverbio da en el clavo. Nos dice que confiemos de todo nuestro corazón, en toda nuestra mente, en todas nuestras fuerzas en Dios. Y que no nos recostemos
de nuestra propia prudencia, de nuestra propia inteligencia, de nuestra propia sabiduría, sapiencia, o inclusive puedo ir un poco más allá, no nos apoyemos de nuestra, ¿verdad? Propias fuerzas, de lo que tengamos en el banco, sea mucho, sea poco, de la casota que tenemos o la que no tenemos, de la pelota de trabajo que tengo, el puestazo que tengo, el que no tengo. Nada de eso debe ser áreas para nosotros confiar o apoyarnos. Nuestro apoyo debe estar siempre en Dios. Le reconocemos y la palabra nos promete que al reconocerlo nuestras veredas serán enderezadas. ¿Cuántos desean que sus veredas día tras día nuestro caminar sea enderezado por Dios? Amén. Espero haber escuchado unos cuantos amén. Ese es mi deseo para conmigo, para con los míos y también lo deseo para ti. Hablemos un poco de la voluntad de Dios revelada, la voluntad de Dios ya revelada. ¿Cuál debería ser uno de tus deseos como seguidor de Cristo? ¿Cuál debería ser uno de los deseos nuestros como seguidores y seguidoras de Cristo? En Efesios capítulo 5, verso 17 nos dice la siguiente expresión. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Verdad? No seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Así que debemos primeramente dejar toda insensatez atrás con la vieja vida, con la vieja cultura o manera de vivir. Y entonces comenzar a elaborar nuestra vida de una forma sabia, de una forma prudente. ¿Y cómo logramos esto? Cuando estamos buscando siempre cuál es la voluntad de Dios para conmigo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para contigo? O sea que no hay un paso más sabio e inteligente que de primera instancia pedirle dirección a Dios y saber, Señor, ¿qué tú deseas que yo haga? Muéstrame hacia dónde debo caminar. En ocasiones tenemos una, ¿verdad? Quizás una muy buena oferta en el área laboral. Si ese ha sido tu lugar, tu experiencia, que me ha sucedido en ocasiones. Sin embargo, aunque todo se pinta lindo, hay algo dentro de nosotros como que nos está diciendo, nos pone cierta duda. Y uno pues lo que hace es que va en oración a Dios. ¿Cuál es tu voluntad, Señor, para conmigo en este tiempo? ¿Ven? La voluntad de Dios siempre va a ser de bendición para la vida de sus hijos e hijas. No tenga usted la menor duda de eso. Ahora, debemos buscarla, hallarla, entenderla y después seguirla, ¿verdad? Pero no quiero adelantarme al estudio porque vamos a seguir hablando un poquito más de eso en la noche de hoy. ¿Qué te promete Dios a ti? ¿Qué me promete Dios a mí con relación a su voluntad para nuestras vidas? ¿Cuál es la promesa de él? En el Salmo 32:8 nos dice de esta manera, miren qué lindo este versículo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué salmo precioso, el Salmo 32:8. Él nos promete que nos va a mostrar claramente el camino por el cual debemos andar. Hace unas semanas atrás estuve hablando con ustedes en el estudio bíblico y también lo redacté luego en las reflexiones dominicales que el Señor por su gracia pues me da para darle a la congregación de los santos. Y hablaba sobre una experiencia que tuve con un médico amigo mío, que en un momento dado estábamos en un diálogo que se pasaba más allá después de la cita médica. Y él y yo llegamos a la conclusión de que mucha gente confunde el creer en Dios a confiar en Dios. Cuando nosotros, más allá de decir creo en Dios, yo confío en Dios, y eso lo hemos tocado en todos los pasados 12 estudios que hemos dado. Estamos hablando que para usted y yo poder confiar en Dios tiene que haberse dado una experiencia, ¿verdad?, de cercanía con Él. Y hay varias herramientas para que usted y yo nos acerquemos día a día a Dios. Nosotros le llamamos disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, la adoración, la alabanza. Y vamos intimando con Él. En la medida que nosotros fomentamos eso, nosotros vamos a poder aguzar nuestros oídos espirituales para escuchar su voz. Y ahí se cumple totalmente lo que está diciendo el Salmo 32, que Él nos va a hacer entender y nos va a enseñar el camino en el que debemos andar de forma clara y contundente. ¿Qué nos revela Dios en los siguientes versículos? Hay varios versículos
que vamos a leer ahora, y quiero que piense esta pregunta. ¿Qué nos revela Dios en los siguientes versículos acerca de su voluntad para nosotros? Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Hemos hablado bastante de santificación en estos estudios también. La voluntad de Dios nos dirige hacia las cosas que son santas y buenas. Y esa voluntad nos exhorta simultáneamente a apartarnos de cosas que nos hacen daño. O sea, que hay un valor dual cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Número 1, somos dirigidos hacia las cosas santas. Número 2, al ser dirigidos hacia las cosas santas, abandonamos un camino que nos estaría llevando a cosas que nos hacen daño. ¿Ves? La voluntad de Dios es beneficiosa para nosotros de múltiples maneras. Otro versículo que nos revela, ¿verdad?, acerca del tema de la voluntad de Dios para nuestra vida. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, la voluntad de Dios es motivo de dar gracias. ¿Ok? Es motivo para usted y yo dar gracias, aunque la respuesta sea una que nosotros no estamos esperando. ¿Okay? La voluntad de Dios es motivo para dar gracias, y voy a decir más, aun cuando nosotros no entendemos su voluntad en ocasiones, es motivo de dar gracias, aunque no lo entendamos. Así es como se ejerce la fe, así es como se ejerce la obediencia, en que nosotros no vamos a ser agradecidos porque se haga lo que a mí me dé la gana. Eso estuvimos tocándolo el pasado jueves, ¿verdad? En la clase número 12 que hablaba acerca de la fe. ¿Ok? No voy a estar, ¿verdad? Solamente, cuando las cosas se dan como yo quiero, pues ahí sí doy gracias a Dios. Pero cuando se da algo que a mí no me agrada de primera instancia, pues no doy gracias a Dios. Mire, la voluntad de Dios siempre va a ser para beneficio suyo y mío. Aunque no la entendamos, aunque no estemos del todo convencidos, demos gracias, porque Dios sabe más que tú y que yo. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 15, dice así: porque esta es la voluntad de Dios. Disculpen, se me pasó por aquí. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, cuando nosotros ejecutamos la voluntad de Dios, cuando nosotros la llevamos a acción, esa misma acción sirve para que cualquier crítica maligna en nuestra contra quede inmediatamente cancelada. O sea que si alguien con maldad quisiera ir encima de nosotros, ese insensato va a quedar totalmente fuera de juego, porque usted y yo estamos ejecutando lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre nos va a poner a nosotros en el lado de los ganadores, en el lado de los vencedores, porque Cristo Jesús es el vencedor. Amén. Manténgase en ese lado siempre. Nos hace la pregunta el editor de esta clase, la siguiente, basándolo en el Salmo 48, Salmo 48. Nos pregunta cuál fue la actitud del salmista hacia la voluntad de Dios. Vamos a leer el Salmo 40, versículo 8, a ver qué nos dice. Y vamos a ver cuál fue la actitud de él. Dice el Salmo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Mire, la actitud del salmista fue una de agrado. El hacer la voluntad de Dios a él le ha agradado. Y va un poco más allá. Dice, tu ley, que pudiéramos traducirlo hoy como la escritura, la Biblia, la poderosa palabra de Dios, está en medio de mi corazón. Está en medio de mi mente, ¿verdad? Cuando habla del corazón, está hablando del centro del lugar donde se toman las decisiones. Eso es nuestra mente. O sea que en nuestra mente está la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios está en nuestra mente, y cuando nosotros estamos claros en cuál es la voluntad de Dios y la ejecutamos, nuestra actitud debe ser la misma de salmista, una de agrado, una de ser, ¿verdad? Estar en contentura, porque la voluntad de Dios siempre va a ser de bendición a nuestra vida. ¿Qué acciones nos ayudan a producir esta actitud? Bueno, cuando la palabra de Dios mora en nuestro corazón, o sea, que no tan solo es que la conocemos, sino que somos capaces de ejecutar lo que ella está diciendo, ¿ves?
ponemos la palabra de Dios, la convertimos en acción. Cuando eso se da, esto da entonces como resultado que haya una actitud de gratitud constante en nuestra vida. ¿Okay? Una vida que vive acorde a la palabra, que hace lo que la Escritura dice, es un corazón que se distingue por ser uno agradecido. Amén. Así que procure siempre vivir la Escritura en todas sus acciones diarias y usted va a tener, para la gloria de Dios, un corazón agradecido que muchas personas van a poder identificar. Gloria a Dios. Discúlpenme. Nos pregunta el editor de este estudio lo siguiente: ¿quién es tu fuente de fortaleza para hacer la voluntad de Dios? ¿Quién es nuestra fuente de fortaleza para hacer la voluntad de Dios? Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La fuente de nuestra fortaleza, de los creyentes en Cristo, la fuente de mi fortaleza, es Dios, solo Dios y únicamente Dios. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nuevamente, Dios nos trae aquí una comparación interesantísima. Y yo quisiera hacerla un poco más accesible a lo que es nuestro entorno caribeño en Puerto Rico. Mire, para que lo entendamos mejor. Quizás los que me están viendo, que están escuchando, no han tenido la oportunidad de ir a un viñedo y ver lo que es un pámpano, lo que es una vid, etcétera, porque en Puerto Rico, ¿verdad? En el trópico en el que vivimos, no es un área que sea eficaz para el sembradío de uva, aunque sé que hay algunos que lo han estado haciendo, pero se dan en otros tipos de terreno con otros tipos de clima. Ahora, de enredadera nosotros sabemos. Y usted, ¿verdad? Y yo, el que más o el que menos sabe, por ejemplo, una enredadera de parcha, que tanto me encanta. O otra que nosotros tenemos por aquí en el patio interior, una enredadera de espinaca. Mire, si usted no le tiene un lugar a donde esa plantita poder enrollarse y sostenerse, el fruto, si logra dar alguno, ese fruto va a estar en la tierra y se va a dañar. ¿Ve? Pasa con todas las matitas que son ¿verdad? de esta índole. Lo mismo pasaba con la vid. Si no había esa estaca en donde pudiera estar, ¿no? Esa verja donde pudiera enredarse bien, si no estaba aferrada a eso, no iba a poder dar fruto. Lo mismo nos está pasando a nosotros. Esto es una comparación, una linda metáfora. Usted y yo somos capaces de llevar fruto siempre y cuando estemos aferrados a Dios. Porque fuera de Él jamás vamos a poder dar frutos con sentido de eternidad. ¿Me entendió? Hay gente que, ¿verdad?, puede dar fruto en el ámbito secular, seguro que sí, pero con un sentido de eternidad que trascienda este tiempo, esta hora, hacia lo que es ¿verdad?, la eternidad a la que todos, ¿verdad?, queremos acudir. En ese sentido, los cristianos y las cristianas aferrados a Dios llevan mucho fruto. El comentarista Paul Little, que he hablado de él también en varias de las clases, tiene un pensamiento y lo voy a compartir con ustedes. Dice: la voluntad de Dios no es como un paquete mágico que baja del cielo por una cuerda. La voluntad de Dios es mucho más como un rollo que se desenrolla cada día. La voluntad de Dios es algo para ser discernido y vivido cada día de nuestras vidas. No es algo para ser agarrado de una vez como un paquete. Por lo tanto, nuestro llamado no es básicamente para seguir un plan o un plano o ir a un lugar o tomar una obra, sino que preferiblemente seguir al Señor Jesucristo. Me encantó ese pensamiento, porque mire, esto no es como una instrucción para que usted monte un rompecabezas y una vez te la montó ya terminó. No. Seguir la voluntad de Dios es un plano indefinido, es una construcción constante que sigue y se detiene cuando una de dos cosas suceda: o el Señor lo llama a su presencia, o el Señor descienda para buscarnos a todos de una vez. Amén. Hasta ese día,
nosotros estamos en la búsqueda constante todos los días de discernir la voluntad de Dios. Ya el día está decayendo. Mañana amanecerá otro día si Cristo no ha venido por nosotros. En el amanecer otro día, nosotros debemos pensar, ¿cuál es tu voluntad para este día, Señor? Para mí. ¿Cuál es tu voluntad para yo trabajar? Así que, frecuentemente enfrentamos decisiones sobre temas para los cuales la Escritura no suministran instrucciones específicas. En estos casos, un cristiano debe aplicar los principios de toma de decisiones que están contenidos en la Escritura. Porque mire, esto no es un manual que le va a decir, hoy vas a desayunar a esta hora y esto es lo que vas, ¿verdad? A hacer 1, 2 y 3. No es un plano de esa manera. Así que lo que nos está diciendo es, lee la Escritura y nosotros vamos a poder ir teniendo discernimiento de qué es lo que debemos hacer. Hablemos un poco acerca de principios en la toma de decisiones. Principio de toma de decisiones. Objetivos de la Escritura. Cuando hablamos de la Escritura estamos hablando de la Biblia. Dios ha dado mandamientos particulares que pueden ayudarte y ayudarme a tomar decisiones en relación con nuestras actividades diarias. Si un curso de acción en particular es inconsistente con la Biblia, escucha bien, si un curso de acción en particular es inconsistente con la Biblia, entonces ya tú sabes que no es su voluntad para ti. ¿Ok? Cuando ya tú sabes de antemano que hay algo que se te está presentando de frente, que no va acorde a la Escritura, porque ya tú has conocido la Escritura, esto es como si tú estuvieras guiando en un cruce y veas que a mano derecha arriba hay un símbolo color rojo hexagonal que dice pare. Tú puedes tomar la decisión de no obedecerlo y seguir, o puedes tomar la decisión de obedecerlo y detenerte. Créame, las señales de tránsito, por lo general, no están para agregarle la vida absolutamente a nadie, sino para protegerla, ¿verdad? Yo he sido víctima de personas que no han obedecido la señal de tránsito y ha sido bien feo, ¿verdad? Las consecuencias que he tenido que sufrir, yo siguiendo las instrucciones y otra persona no haciéndolo, pero es tema para otro día. Sé que algunos de los que están también viéndome han sido también víctimas de eso. Si hay algo que ya nosotros identificamos, que la Biblia nos dice detente y no te acerques, nosotros debemos obedecerlo y es detente y no se acerque. O sea, yo no tengo que ir, lo voy a decir, ¿verdad? De una forma explícita. Yo no tengo que ir a donde el Señor a pedirle permiso para hacer algo que ya la Biblia ha tipificado, que es pecado. Aprendí hace muchos años de un pastor que decía que Dios no da permiso para hacer las cosas mal. Y tenía razón, y la tiene todavía. Es cierto. Dios, o sea, no busques permisos de Dios para hacer lo que ya la Biblia te ha dicho que no te beneficia. Así que podemos ir descartando ya algunas cosas que nosotros pudiéramos decirnos que yo tengo que ver, que el Señor me diga, etcétera. Si tú estás claro en que la Biblia ya te ha especificado que eso es contrario a la voluntad de Dios, ya tú sabes cuál es la voluntad de Dios. Entonces es una cuestión de toma de decisión. Bueno, proseguimos adelante. El que tenga oídos para oír, que oiga. Utilizando los siguientes versículos, nos dice que declaremos nosotros con nuestras propias palabras algunos de los objetivos de Dios para ti. Entonces dice, Dios quiere que tú y yo, y ahí escribimos o pensamos en una respuesta. ¿Cuál es el objetivo de Dios para mí? Vamos a ir primeramente, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios quiere que tú y yo busquemos primeramente lo que es su voluntad. Que busquemos primeramente lo que es su voluntad. Mateo 22, 37 al 39. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios quiere que tú y yo le amemos a Él, nos amemos a nosotros mismos y que amemos a nuestro prójimo. ¿Escuchó bien? Dios quiere que tú y yo
le amemos a Él, nos amemos a nosotros mismos y que amemos a nuestro prójimo. Y hago hincapié en esa parte de nos amemos a nosotros mismos, porque muchas veces nos quedamos solamente amarás a tu prójimo, sí, pero dice como a quién, como a nosotros mismos. O sea que debemos comenzar teniendo amor propio, una autoestima correcta. Si Dios es capaz de amarte y amarme, yo debo amarme a mí mismo. Y eso es tema para otro día bastante, ¿verdad? Profundo. Pero quiero hacer hincapié en él. En este mundo que estamos viviendo, que está colocando la autoestima de los ciudadanos a través de los medios de comunicación y poniéndolas por el subsuelo, ¿sí? Y hago este paréntesis, ¿verdad? Hay que ser sensible a la voz de Dios. Y lo siento decir de esta manera. Vemos en los medios de comunicación cómo nos bombardean con diferentes cosas. La felicidad nos la disfrazan de formas incorrectas, con casas grandes, con carros grandes, con unas pelotas de trabajo particulares, o usted es feliz si está, ¿verdad?, metido en cierta cantidad de alcohol pasado de trago, o usted es feliz cuando puede hacer unos viajes, etcétera, etcétera. La felicidad, escúchelo bien, ¿ok?, de ese tipo de cosas son bien, bien pasajeras. Y lo que está diciéndole al ser humano que está al otro lado es que ellos sí son felices y usted y yo no lo somos. Y eso va socavando y va creando muchas veces en nuestra mente y corazón unos callos que si no los tratamos a tiempo es bien, bien, bien difícil poder deshacernos de ellos. Mire, el barómetro para medir nuestra vida no es lo que la publicidad a nivel mundial dicte. Para nosotros saber de cuánto valor somos, a donde tenemos que mirar es a la cruz. Usted es tan valioso que costó la vida de un inocente. Ese inocente descendió para ser sacrificado por usted y por mí. No fue gratis. Lo que pasa es que la salvación es libre de costo para usted, porque ya alguien la pagó. Así de importantes somos. Así que debemos amarnos a nosotros mismos. Y luego que tenemos una autoestima correcta, somos capaces de amarnos a nosotros mismos, amarnos a Dios, amamos a Dios, nos amamos a nosotros mismos, entonces podemos amar a nuestro prójimo de la forma correcta. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios quiere que tú y yo hagamos discípulos, invitándoles a hacer cambios valiosos a su vida, enseñándoles la voluntad de Dios revelada en la Escritura. Primera de Pedro 1:15. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios desea que tú y yo seamos santos, o sea, que vivamos de forma intencional buscando esa santidad que Él es. Segunda de Pedro 3:18, que me encanta ese pasaje y es el que he utilizado en lo que le conoce como business card, en la tarjetita mía de pastor, está este versículo, Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dios desea que tú y yo nos mantengamos en constante crecimiento en Él, lo que estamos haciendo ahora. Nos estamos creciendo en la gracia y creciendo en conocimiento, porque estamos estudiando de la Escritura, nos estamos nutriendo de la Biblia. Y eso es lo que Él quiere, que constantemente estemos creciendo en gracia, que no nos cansemos, no se canse de aprender, no se canse de aprender día a día, no se canse de aprender de la Escritura. Así que Dios quiere esas cosas y mucho más. Así que se nos exhorta ahora a hacernos una pregunta a nosotros mismos basada en estos y otros versículos, también hay muchísimos más, para determinar nuestro curso de acción. ¿Estoy poniendo los deseos de Dios por encima de los míos? ¿Me ayudará
a amar más a Dios y a otros al hacer esto? ¿Cómo se relaciona esta acción con mi participación personal en el cumplimiento de la gran comisión de Cristo? ¿Me ayudará todo esto a llevar una vida más santa? Este curso de acción aumentará mi conocimiento personal de Cristo. Mire, contestar estas preguntas y muchas otras de forma honesta nos va a ayudar siempre a tomar una decisión de acuerdo con la palabra de Dios. Así que, en resumen, cuando nosotros vamos a estar en una toma de decisión, en resumen de esta parte, cuando vamos a estar en una toma de decisión para cualquier cosa, lo primero que debemos pensar ¿es esta la voluntad de Dios? Voy a la Biblia, la revelación ya dada. ¿Tengo la contestación directa en la palabra de Dios? Si la tengo, ya usted sabe la contestación. Permítame que se lo diga de una forma más franca y directa. No pierda el tiempo orando, buscando la voluntad de Dios que ya ha sido revelada en la Biblia. Si ya está ahí, ya el Señor la contestó. Si no está ahí, entonces pasamos a la segunda fase. Pero si ya está ahí y lo que usted está buscando es insistir en hacer otra cosa que no es la voluntad que ya está dada, entonces, lamentablemente, Dios no tiene un problema, yo no tengo un problema. El problema lo tiene usted. ¿Ok? Así que ahí se la dejo. Obediencia a Dios. Hablemos ahora sobre la obediencia a Dios. Si te niegas a obedecer a Dios en lo que ya te ha demostrado, ¿por qué debería Dios darte dirección adicional? Obediencia a la voluntad conocida de Dios es importante para recibir orientación adicional. O sea, en todo caso, tú lo que vas a recibir es una orientación adicional, pero tu corazón ya tiene que estar en la disposición de obedecer la voluntad conocida de Dios. La voluntad conocida de Dios. ¿Cómo obtenemos un entendimiento de la voluntad de Dios? Salmo 119, versículo 105 dice, un versículo muy conocido. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo obtenemos un entendimiento de la voluntad de Dios? Dejándonos guiar por la luz que emana de su palabra. Su palabra es luz. Vivimos en un mundo de tinieblas. Permitamos que la luz que emana de la palabra nos guíe en ese caminar. Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Debemos exponernos de forma intencional a su palabra. Por ejemplo, lo que estás haciendo ahora mismo, lo que estamos haciendo tú y yo, hoy, jueves 16 de julio, a las 7:34 de la noche, nosotros estamos separando un tiempo valioso de nuestra vida para estudiar y escudriñar su palabra. ¿Ve? En tiempo presente. Ahora, ¿sabe qué? Este acto alumbra nuestras vidas. Tu vida y mi vida está siendo alumbrada porque estamos de forma intencional separando tiempo para escuchar la voz de Dios. Yo simplemente soy un instrumento. Pero quien está hablando en esta noche y en todo lugar cuando se reúnen dos o más, están reunidos en el nombre de Cristo Jesús, quien habla, amado y amada, no es el exponente que usted ve al frente que esté hablando, predicando. Simplemente ese es el instrumento. Mire, ese es el cartero que lleva una carta. Pero el que escribió la carta no fui yo. Fue Dios. Y se le está entregando a usted. Yo simplemente soy, ¿verdad?, ese instrumento que Él ha escogido para llevar ese mensaje. Nada más. ¿Qué otra acción podemos tomar para aprender lo que es la voluntad de Dios en nuestras vidas? Salmo 143, 8 dice: Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Fíjese, tremenda petición la de David. Hazme oír por la mañana tu misericordia.
No dice, dame oír por la mañana la alarma que me despierte. ¿Ok? Que en vez de alarma escuchemos acerca de las misericordias de nuestro Dios. Gloria al Señor. Porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por dónde andar. O sea, Dios mío, dime, ¿por dónde debo andar hoy? Revélamelo. ¿Qué debo hacer? Porque a ti he elevado mi alma. Si nos acostumbramos a establecer diálogos con Dios a través de las diversas disciplinas espirituales que hemos discutido en los estudios bíblicos, si nos acostumbramos de forma intencional a orar, a ayunar, a alabar, a tener tiempos de lectura, de la escritura, etc., vamos a poder día a día escuchar su misericordia, escuchar su bendición para con todos nosotros. Esto es como una voz interna que cada día habla más fuerte, más claro y más preciso a nuestras vidas. Eso sucede cuando de forma intencional sacamos y separamos tiempo para intimar con Dios. Amén. Separemos ese tiempo que es valioso. Salmo 125, versos 4 y 5 dice, porque esta es una oración de David en relación con la dirección de Dios para su vida. Escribe esta oración, ¿verdad? No, es la designación que nos da. Escribe esta oración con tus propias palabras y ahora úsala como una oración de tu propio corazón. Escucha bien y anota por ahí cerquita este salmo para que hagas esta asignación en tu casa. Esto es algo bien personal. Vas a tomar el Salmo 125, versos del 4 al 5, y tú vas a coger esos dos versículos y lo vas a parafrasear en tus propias palabras para que la uses como una oración propia. El Salmo 25, 4 y 5 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Así que toma esa asignación para tu hogar, Salmo 25, versos del 4 al 5, y vas a hacer, ¿verdad? La vas a parafrasear, la vas a poner en tus propias palabras, para que la tengas para contigo. Ponla en un sitio. En estos días se ha hecho muy famoso la nevera, ¿verdad? Pues ponla en la nevera, si es el sitio que más estás visitando últimamente en la casa, ponlo ahí para que lo tengas y te lo aprendas y te lo revivas cada momento que lo leas. ¿Qué condiciones son dadas en Romanos 12, 1 y 2 para encontrar la voluntad de Dios? Esto es un pasaje famosísimo de la carta de Romanos, de Pablo a los Romanos. Romanos 12, 1 y 2. Y lo hemos estado utilizando mucho este año, ya que el tema que hemos utilizado durante todo este año, tema del año en la iglesia, ¿no? Es una iglesia en transformación. Y desde principios de año hemos hablado de la transformación del individuo, de la familia, familia y hogar, de la iglesia en general. Así que también en YouTube vas a poder ver las predicaciones, en Iber Bayamón TV, vas a poder ver también las predicaciones que tenemos de principios de año cuando todavía teníamos el templo abierto. Vamos a abrir en su momento, por ahora seguimos online, pero todavía seguimos con ese tema durante todo el año porque nos parece que hoy más que nunca se necesita de una iglesia transformada por la gracia de Cristo, por el Espíritu Santo de Dios. Y no es casualidad. Definitivamente el Señor puso en nuestros corazones este tema porque Él sabía de antemano que nosotros necesitamos esto. Así que Romanos 12, 1 y 2 dice así. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, ¿qué condiciones son dadas en Romanos 12, 1 y 2 para encontrar la voluntad de Dios? Que nos presentemos tú y yo rendidos totalmente a la voluntad de Dios. Y que no nos amoldemos a las presiones que el tiempo presente está trayendo. Por eso dice, que no tomemos la forma, ¿ok? Que es lo que está diciendo ahí. No os conforméis, no tomes la forma. ¿Ves? Cuando dice tomar la forma, le ponen un molde y dentro de ese molde te aprisionan para que tomes la forma de eso. No, te está diciendo que desde adentro hacia afuera con el Espíritu Santo te has transformado. Una metamorfosis. Y es que te va a romper el molde que el mundo quiere poner sobre usted. ¿Ok? Que el mundo no te aprisione. Porque en Cristo tenemos libertad. Tú eres libre en Cristo. Y en Cristo tienes una nueva identidad.
De eso vamos a estar hablando el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana, sobre el tema de la libertad que hallamos en Cristo Jesús. Así que no te lo pierdas, la transmisión va a estar en vivo a partir de las 11 de la mañana. Estará predicando este servidor, Pastor Ramón Jr. ¿De parte de quién te ha sido prometida la guía cuando buscas la dirección de Dios? El evangelista Juan, en el capítulo 16, verso 13, dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire, se nos ha prometido el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu de verdad. Así que nosotros tenemos a nuestra disposición para ser transformados el Espíritu Santo que mora ¿dónde? Dentro de nosotros. Es un poder infinito que cuando nosotros nos dejamos usar con él a capacidad y a cabalidad, milagros, proezas y maravillas suceden. Como dice el coro, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas. Eso sucede cuando el pueblo del Señor está reunido, cuando alaba, cuando adora y cuando se deja llenar del Espíritu de verdad. Sanidades, milagros, maravillas, se hacen en el nombre del Señor. Apertura a la guía de Dios. Apertura a la guía de Dios. Muchas de las dificultades para determinar la voluntad de Dios se superan cuando estamos verdaderamente listos para hacer cualquiera que sea su voluntad. ¿Me entendió? O sea, cuando nosotros tenemos en mente y decimos, ok, no importa cuál sea la voluntad del Señor, una vez yo la identifique, yo voy para adelante. Yo la voy a ejecutar. Yo no voy a cuestionarle a Dios. Lo que Él me está diciendo que vamos a hacer, yo voy a dar los pasos. Cuando eso sucede, muchas de las dificultades en cuestiones de la voluntad de Dios, ¿ve?, son superadas. Puede ser que no siempre conozcamos todas las posibles alternativas para determinar qué hacer. Entonces nos pregunta, ¿cuál es la manera mediante la cual tú reúnes información adicional? Cuando no estamos muy seguros. Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Así que, ¿cuál es la manera mediante la cual tú reúnes información adicional? Buscar apoyo en la hermandad de la fe sería una excelente movida. Fíjate, no te digo ir a buscar consejos de los panas o ir a buscar consejos de la gente que yo sé que no me puede ayudar. Eso es como aquellos que vienen a donde usted dice, mira, te tengo una crítica constructiva. Aprendí hace una semana atrás de mi querido pastor Néstor Rivera Andino y se lo agradezco, un excelente pensamiento. No aceptes, no aceptes. Ay, señor, déjenme reírme un poco, discúlpenme. No aceptes críticas constructivas de alguien que no ha construido nada. ¿Escuchó bien? No aceptes críticas constructivas de alguien que no ha construido nada. O sea, cuando nosotros estamos necesitadas de una decisión seria, importante en nuestra vida, nosotros no podemos ir a buscar los consejos de alguien que digo, yo quiero ir a donde fulano porque me va a decir lo que yo quiero oír. Para hacérselo más claro. No, nosotros debemos ir a buscar el consejo en personas que me sumen a mi vida, no que me resten. Gente con la que yo pueda hablar con sinceridad y de una forma imparcial me puedan decir las cosas como son. La Biblia habla de consejeros. La Biblia te está hablando de personas que puedan, llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu de verdad, del Espíritu Santo, gente que pueda bendecir tu vida, gente que pueda sumar a tu vida. Así que cuando nosotros estamos en una duda o en incertidumbre y no sabemos qué hacer, busca consejo de hombres y mujeres de Dios. Créeme, aquellos que han pasado por la experiencia que yo he tenido que pasar previo a ser pastor, no es una decisión fácil. No es una decisión que se toma de una noche a la mañana. Es una decisión seria. Y cuando ese llamado llegó a mi vida,
Yo fui a buscar a hombres y a mujeres de Dios para decirle lo que yo estaba sintiendo, para identificar todos juntos que no fuera una cuestión de emociones, simplemente. Porque ciertamente es emocionante el momento cuando uno siente ese llamado, ese pesar, pero quería estar claro en que este caminar era uno que estaba siendo demarcado por Dios. Pues mira, yo fui y busqué a varios consejeros y consejeras, amigos, personas que habían pasado por una experiencia previa y que pudieran orar conmigo. De eso es que se trata. Es inteligente allegarnos a buenos y sabios consejeros, gente que sume a tu vida, no que reste. Amén. Así que el consejo debe obtenerse de los cristianos maduros, cristianos y cristianas que están comprometidos a sí mismos con la voluntad de Dios y que te conocen bien a ti. Ayuda a hablar con otros que anteriormente han tomado decisiones en asuntos que tú estás experimentando actualmente. Así que identifica grupos de apoyo, gente que pueda estar contigo y ser ese partner, ¿no? El cual pueda ser de ayuda para ti. Y quién sabe, quizás en un futuro tú puedas también ser de ayuda para él o ella. Cuando sabemos lo que Dios quiere que hagamos y cuando sabemos cómo deberíamos hacerlo, nos pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo nosotros sabemos eso? ¿Cuándo sabemos qué es lo cuándo yo estoy seguro de que, esto es lo que Dios quiere que yo haga? Y entonces, ¿cómo debo hacerlo? Efesios 6:6. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Mire, cuando tienes convicción de lo que es la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida, una vez eso ya es una realidad en tu corazón. Si había alguna duda, fuiste ya con los consejeros. Todos se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Y ya estamos claros en lo que es la voluntad de Dios. Entonces actúas y pones en práctica su voluntad. Caminamos, andamos y actuamos como siervos de Jesús, haciendo lo que es su voluntad. Vamos a hablar de unos principios que debemos poner en práctica. Principios en práctica. Se nos exhorta a que examinemos ahora los siguientes ejemplos de la Biblia y hazte a ti mismo estas preguntas. ¿Qué decisión se tomó? ¿Y cuál fue el mayor tema en esta decisión? Nos da dos ejemplos, Gedeón y Moisés. Jueces 6, 25 al 28. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Así que nos dice una pregunta, ¿verdad?, de la historia de Gedeón. ¿Qué decisión tomó? ¿Y cuál fue el mayor tema en esta decisión? Mire, para entender, ¿verdad?, profundamente lo que Gedeón hizo ahí, hay varias cosas que debemos identificar previas. No, por razones de tiempo yo no voy a extenderla tanto. Lo que quiero decir es lo siguiente. Gedeón era el más chiquito de su casa, era el octavo. En aquellos tiempos, a medida que los mayores iban pasando, los más rezagados pues eran hasta cierto punto menos importantes en la casa. Su familia no era rica, y eso lo sabemos también porque cuando usted va a la lectura de Jueces completa se da cuenta que él estaba escondiendo un trigo, ¿no? Era un alimento en un lagar, en un lugar que no correspondía para guardar el trigo porque venían de naciones vecinas y habían cogido a la tribu, ¿verdad?, a la que él pertenecía, que era Manasés, y le habían llevado todo, les robaban sus comidas, les robaban lo que ellos estaban sembrando y sus sembradíos. Dios le está diciendo que coja y derribe 2 altares que la empobrecida familia ya tenía. Y esos altares tienen que haberle costado a su papá. O sea que él estaba cogiendo una propiedad de su papá y le estaba destruyendo. Estaba tomando un toro con todo lo que valía un toro y lo estaba matando para sacrificarlo para Dios. O sea que la decisión no era una fácil, pero él identificó, esta es la voluntad de Dios, punto. Con temor, porque lo hizo de noche, aquí no lo dice la escritura, por eso fue que no lo hizo de día. O sea, no fue que se puso jaquetón y lo hizo. Con todos sus temores, él llevó a cabo la labor que Dios le encomendó
porque él sabía que esa era la voluntad de Dios. Aunque le pareciera a él ilógico, aunque le pareciera a él que le iba a buscar problemas, fue sabio, fue prudente, obedeció la voz de Dios. Lo hizo en un momento dado donde no llamó la atención. ¿Ve? O sea que el Señor nos da su voz clara, categórica, voluntad y nos permite usar nuestro intelecto también para su gloria. Veamos el caso de Moisés en Hebreos 11, 25 y 26. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, por cuanto tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué hizo Moisés? Moisés renunció a todo el poder, Moisés renunció a estar ¿verdad? En las altas esferas gubernamentales de los egipcios para estar abajo con el pueblo. Decidió no gozar de los deleites temporales, importante esto, deleites temporales del pecado, así como lo dice la Biblia en Hebreos 11, 25 y 26. ¿Okay? Cuando nosotros seguimos la voluntad de Dios, nosotros estamos renunciando a cosas que pueden ser y gustarnos y parecernos deleitosas, pero ¿sabe qué? Son deleites temporales. Hoy día, ese mismo Moisés que renunció a aquellos deleites temporales, hoy día, miles de años después, todavía se habla de él y todavía se usa como ejemplo el liderato que él ejerció. Así que estamos aquí ya a punto de terminar. Se nos da una recomendación muy valiosa que usted la puede hacer en su casa, si así gusta. Usted puede hacer, ¿verdad?, una tablita y colocar objetivos bíblicos en una de sí, no o neutral. Sí, no o neutral. Y hay una serie de preguntas. Si quiere también la desea, me lo envía por inbox y yo se la deseo más tarde, se la envío más tarde. Dice la primera pregunta: ¿estoy poniendo los deseos de Dios por delante de los míos? Sí, no, neutral. ¿Me ayudará a amar más a Dios y a los demás? Entonces, las decisiones que yo estoy tomando día a día, ¿me ayudará esta decisión a amar más a Dios y a los demás? Sí, no, neutral. ¿Esta decisión que estoy enfrentando me ayudará a cumplir la gran comisión? ¿Esta decisión que estoy tomando me ayudará a llevar una vida más santa? ¿Esta decisión que estoy tomando me ayudará a adelantar mi entrenamiento cristiano? Este tipo de preguntas son preguntas base para nosotros hacernos antes de una toma de decisión. Esta decisión que yo estoy tomando me va a ayudar a crecer en la fe. Esta decisión que yo estoy tomando va a ayudar a que el reino de Dios sea bendecido. Esta decisión que estoy tomando va a ayudar a mi iglesia. ¿Verdad? Y en esta parte de ayudar a la iglesia hay muchas cosas que nosotros podemos dar. La misma congregación nuestra, los miembros de la Junta de Síndicos saben con cuánta insistencia estoy trabajando para que podamos elaborar correctamente un plan de acción para la niñez que viene de camino. Oiga, y las ideas en este tipo de reuniones, sea en mi congregación o cualquiera otra, o en los centros de estudio donde he estado, afloran como maravilla. ¿Dónde está el problema? El problema está en cuando nosotros pedimos cuáles son las manos dispuestas a trabajar con. Y ahí entonces la voluntad de Dios sí es buena, pero es para otro, no es para mí. ¿Ves? Entonces ahí nosotros tenemos que hacer la pregunta: Señor, no es lo que yo quiera hacer en la iglesia, es dónde tú deseas que yo sea efectivo en algo. Pues mira, cuando nosotros ponemos nuestra disposición a Dios y le decimos dónde yo puedo ser efectivo o en qué área puedo ser efectivo, en mi congregación. Cuando nosotros hacemos eso y de esa manera, Dios habla a tu vida, su voluntad se va a cumplir y vas a poder experimentar y ver que aquello que tú quizás pensabas que no eras capaz, eres capaz y vas a ver frutos de esa obediencia a Dios. Hablemos entonces, para finalizar, de la obediencia a Dios. ¿Hay otras áreas en las cuales debo obedecer a Dios antes de determinar esta decisión? ¿Qué he visto recientemente en las Escrituras que se relacionen con esta decisión? Eso es muy importante. O sea, esta decisión que voy a tomar, ¿he visto algo ya en la Escritura? Antes de tomar esta decisión, ¿qué dice la Biblia acerca de un asunto? ¿He orado acerca de esta decisión? Sí, hermano, hermana. O sea,
por favor, no tome una decisión. Por favor, no lo haga, no tome una decisión y después pida que oremos. Porque ya usted tomó una decisión. ¿Ok? Pida que oremos antes de tomar la decisión. Esa es la forma correcta, es la matemática correcta. Así que no tratemos de ayudar a nosotros a Dios, dejemos que Él nos ayude a nosotros. Apertura a la guía de Dios. Así que cuando estamos en la toma de decisiones, debemos también hacer otra tablita. A ver, ¿cuáles son las diferentes opciones que tengo para tomar esta decisión? ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Y cuáles son las desventajas también? Y en eso sea honesto con usted mismo. Si hay algo que tengo que tomar esta decisión, y entre las desventajas que está, esto me va a quitar tiempo de adoración con el Señor, o esto me va a quitar tiempo para el estudio bíblico, o esto me va a quitar, pues entonces tenemos que ir haciendo, ¿verdad? Esto me va a quitar tiempo de oración. Usted debe, no le estoy diciendo que no lo haga, pero sí, sopéselo, mírelo y busque, ok, no puedo tener el estudio en este momento, pero pudiera cambiarlo a esta otra fecha, se compromete, no conmigo, con el Señor, voy a ver el estudio, voy a seguirlo, pero voy a poder hacer este trabajo. Porque la realidad es que los tiempos que estamos viviendo, ¿ve?, se nos van a dar muchas oportunidades, y esas oportunidades que se nos dan casi siempre, ¿verdad?, vienen y tronchan algún área, en muchas ocasiones, ¿verdad?, algún área en la que usted puede bendecir y ser bendecido a través de la obra del Señor. Tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado con eso, sobre todo en el área laboral. Muchas veces nos disparamos demasiado rápido, no nos damos cuenta de que estamos, ¿verdad?, quizá por aceptar un trabajo quizás demasiado a la ligera, estamos dejando de ganar muchas bendiciones del cielo para con nosotros. Así que tenga eso en mente, sea usted de nuestra congregación o de cualquiera otra, tenga eso siempre en mente. ¿Verdaderamente estoy dispuesto a hacer lo que Dios quiere que yo haga? Es una buena pregunta también para hacernos. O sea, ¿estoy yo en la disposición de, Señor, heme aquí, para lo que tú quieras que yo haga, yo voy? ¿Qué consejos he recibido de otros y de otras? ¿Con cuál decisión siento paz espiritual interna? ¿Con cuál decisión siento paz espiritual interna? Y por último, ¿qué circunstancias se relacionan con esta decisión? ¿Ok? Así que discernir la voluntad de Dios para nuestra vida, como estamos viendo, no es tan solo un sí o un no. Me parece que discernir la voluntad de Dios es un proceso que debemos llevar a cabo los creyentes en Cristo todos los días. Cada decisión que tomemos, sopesarla. La más importante es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muéstrame el camino. Y me parece que en la medida que nosotros vayamos ejerciendo esa disciplina, vamos a poder aguzar nuestros oídos espirituales y vamos a poder oír cada día la voz de Dios más clara en nuestras vidas. Bueno, con esto finalizamos la clase número 13, conociendo la voluntad de Dios. Te pido que si esta clase, esta lección, al igual que las pasadas, ha sido de bendición para tu vida, lo compartas con otros y con otras, para que se beneficien de este, ¿verdad?, caminar en la fe, de discipulado, de que estamos trabajando y estudiando todos juntos. Yo estoy aquí, de verdad que con todas estas recomendaciones fundamentales estoy reviviendo muchas sanas experiencias y me encanta, me fascina poder enseñar y dar estas clases, sabiendo que están siendo de bendición para muchos hermanos y hermanas. Les recuerdo que este próximo domingo, Dios mediante, a partir de las 11 de la mañana, tendremos nuestro culto. Vamos a transmitir online a través de la página Iber Bayamón. Luego más tarde subiremos el culto a la página nuestra en YouTube, al canal de YouTube Iber Bayamón TV. Con la ayuda del Señor estaremos este próximo domingo exponiendo un mensaje sobre el tema de la libertad que tenemos en Cristo. Dios nos ha dado a ti y a mí, a través del Señor Jesucristo, una nueva identidad. Y esa identidad nos hace libres. Cristo es la verdad y esa verdad nos liberta. Así que te exhorto, si conoces a algún amigo, familiar, que no asiste a ninguna iglesia o que sabes que esa hora no está conectado en su iglesia y le quiere ser de bendición, compártele la transmisión y vamos a estar exponiendo la palabra del Señor con mucha candidez
y estaremos exponiendo aquello, ¿verdad? Por lo que por gracia hemos recibido, por esa misma gracia lo damos adelante. Así que, ¿qué tal si tenemos una palabra de oración para bendecir a todos nuestros hermanos y hermanas? Señor, damos gracias. Gracias porque tú has estado aquí y gracias porque has estado a la distancia. Gracias porque para mí es una bendición preciosa el poder exponer esta lección del día de hoy. Sobre todo sobre el tema de conocer lo que es tu voluntad. Señor, habla claro a nuestras vidas. A mi corazón lo necesito. Yo sé que mis hermanos y hermanas también necesitan escuchar fuertemente y claramente y diáfanamente tu voz. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz de múltiples formas. A través de la escritura, a través de las prédicas, de las alabanzas, Señor. Habla nuestras vidas y permítenos ser sensibles a tu voz. Hágase tu voluntad, como dice la famosa oración del Padre Nuestro, como en el cielo, aquí en la tierra. Como en el cielo, comenzando con nosotros en nuestra vida, en nuestro corazón. Que se haga tu voluntad. Ahora, Señor, te pido que despidas a tu iglesia con tu santa y divina bendición. Que sea esta la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, que la gracia y la paz de Cristo Jesús esté con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre.